hay que distinguir el fin del mundo de lo que es los últimos tiempos. La gran tribulación, el fin, la nueva época o día del Señor, etc. O sea, son expresiones que tenemos que ver a ver cómo lo vamos a, dónde deben estar ubicados. Cuando hablamos de los últimos tiempos, hablamos los tiempos, no necesariamente los últimos tiempos tiene que ser el fin del mundo. Son los tiempos finales que preceden al fin del mundo. La gran tribulación de la que se habla en el catecismo, es la tremenda lucha espiritual que se va a dar, espiritual, porque las luchas físicas solo son la cáscara de lo que es la lucha real contra los espíritus, ¿verdad? Eso lo dice San Pablo, eso es bíblico. Por eso nosotros como Iglesia no tenemos que descuidar esta primera lucha, no concentrarnos en lo que es efecto, sino ir a las causas. Por ejemplo, uno ve la situación del mundo que vivimos, ¿verdad? Hay que rezar mucho por la paz del mundo, la paz física, la paz entre Rusia y Ucrania. Hay que rezar que cese la guerra. Toda guerra es condenable. La guerra es injusta. La guerra trae más pobreza, miseria y en todo eso. Es la parte humana. Pero eso es un efecto de cosas que son más profundas, donde están las verdaderas causas de los problemas de la guerra. ¿Cómo hago yo para que termine la guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo? Bueno, dejemos de matar inocentes, porque todas esas cosas son consecuencia de nuestros pecados. Occidente está masacrando la vida humana en el vientre materno. ¿Cómo podemos pedir paz? Los países están proporcionando armas a Ucrania para incendiar más todavía el fuego. La están defendiendo, le dan armas y se mata al pueblo. O sea, hay intereses políticos, económicos, o sea, hay pecado detrás. O sea, yo voy a rezar por la paz, tengo que rezar por la paz, pero tengo que también poner por obra, dejar de matar niños inocentes, dejar de difundir la mentira de lo que es el orden natural, ¿verdad? Dar vuelta a todo, donde se habla de un amor que no es amor, es la destrucción del ser humano, y lo presentan, hay hipocresía, hay mentiras, pero conscientes. Entonces, esos son pecados espirituales tremendos que tienen como consecuencia el COVID, las guerras, las pestes, las persecuciones, los terremotos también que pueden aumentar, las catástrofes naturales también están relacionadas. Sodoma y Gomorra fueron destruidas físicamente por cuestiones, elementos físicos de la naturaleza, pero por el pecado. ¿Qué significa que cayó fuego del cielo? Un meteorito o algo, un meteorito. O explotó antes de tocar y se hizo polvo en 1000 pedazos de fuego, no sé, pero quedó extinguida. Cayó fuego del cielo, efectivamente. Entonces hay una consecuencia de nuestras acciones, desde el pecado original hasta hoy. Entonces una tremenda lucha se va a cernir. Eso es la gran tribulación de la cual se habla en la Escritura y ahora lo habla el Magisterio. El fin de los tiempos es el tiempo del Inmaculado Corazón, que va a triunfar al final de los tiempos. Y al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Estamos en ese tiempo, estamos en estos tiempos finales. ¿Cuánto queda? No se sabe, ni el día, ni la hora, ni nada, pero tenemos ojos para ver y oídos para escuchar. Y después se habla de una nueva época, del día del Señor.
Podríamos pensar que eso es el tiempo de paz, del cual habla la Virgen también, y habrá un tiempo de paz, el día donde reinará el Señor, el día donde habrá una conversión profunda y un restablecimiento social con Cristo como centro, cristológico, mariológico, una reestructuración político-social en torno a Cristo Rey. No que vaya a bajar Cristo y viva con nosotros el milenarismo, no, eso no. Sino un triunfo donde después vendrá un tiempo de paz. Eso lo dijo la Virgen, es una profecía, está aprobado eso por la Iglesia, ¿verdad? Que aprueba la aparición de Fátima y canoniza a los pastorcitos. Y luego sí, el fin del mundo, donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. No necesariamente esa tierra nueva y cielo nuevo es la destrucción del anterior, la aniquilación. Puede ser la transformación de lo que está. Así como hay un hombre nuevo, ¿cuál es el hombre nuevo? Cristo. No aniquiló el hombre viejo. No lo aniquila en el sentido de, no, exterminó y hizo otra nueva creación. ¿No? Restauró, redimió al hombre. Hizo nueva todas las cosas. Yo haré nueva todas las cosas. Entonces, cielo nuevo y tierra nueva puede significar también una transformación especial de todo el orden del mundo, de todo el equilibrio, de eso que le llamamos ahora ecología, que ni siquiera sabemos defenderla realmente, ni siquiera sabemos cuidarla, ni predicar sobre ella, ni ubicarla en el contexto mundial o en la escala de valores de los seres humanos. La sacamos de contexto. Dios va a restablecer eso de una manera perfectísima, porque la ecología tiene como fundamento dos actos: la creación y la dignidad humana. Si uno saca eso, y la glorificación de Dios. 3 puntos. Primero, glorificación obviamente de Dios, el acto creador como base y fundamento, por eso la cuidamos, porque es una criatura de Dios, y la dignidad humana, que es para quien se fue hecho el mundo. Si yo no tengo en cuenta eso, todo lo demás de la ecología me saca de contexto. Cuidar por cuidar, no cuidar por cuidar. Tiene un fin. Entonces tiene sentido lo ecológico, tiene sentido el cuidado de la naturaleza, porque yo a través de ese cuidado cuido los bienes de Dios, cuido lo que es de Dios, cuido lo que me ha dado. Para los demás también, para que ellos hagan buen uso para alcanzar la vida eterna, glorificar a Dios y la salvación del alma. Entonces el punto de partida es la creación, pero el mundo de hoy no tiene como punto de partida la creación, sino el azar. Entonces vivimos para el azar. ¿Para qué cuidamos la naturaleza? ¿Por cuidarla? ¿Por ella misma? No. Si no hay un creador, entonces no tiene sentido que le dé culto. Mi acción no puede terminar en un medio, sino en un fin. Por eso que si yo no reconozco a Dios creador de la naturaleza, de todas las cosas, no puedo yo tener el recto cuidado de las cosas que Dios me ha dado, porque las cuido porque Él me las ha dado. Supongo su existencia y su acto creador. Y la dignidad del hombre me la dio para la dignidad del hombre, no para que el hombre se ponga al servicio de la creación, sino para que la creación y todo lo que Dios ha dado, el hombre haga buen uso para crecer en su dignidad, en su perfección hacia Dios. Bueno, vamos a ver un poco el texto del catecismo, a ver cómo lo va expresando y luego vamos a exponerlo. El Catecismo de la Iglesia Católica, el número 671, es cortito, hasta el 677, son apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numeritos. Pero ahí está concentrado todo. El reino de Cristo presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado, con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, no de Rusia, ni ningún país,
de los poderes del mal, 2 Tesalonicenses 2:7, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Fíjese que la lucha no es una lucha armada externa. ¿Qué hacemos con el misil Satanás, le llaman así, que tiene Rusia, que le puede dar vuelta al mundo y exterminar un país entero con 8 ojivas nucleares y que va a la velocidad de, no sé, a 22.000 kilómetros por hora? No lo pueden detener. Es tremendo, le llaman el Satanás. Eso no es nada. Lo que está sucediendo en torno a mí, que yo no veo, eso es tremendo, porque es la verdadera destrucción eterna de la existencia, no de la existencia, pero de la felicidad del hombre. Hasta que todo le haya sido sometido a Cristo, es decir, que todavía el reino de Dios no está completo aquí. Ya, pero todavía no. Es decir, ya comienza. El reino de los cielos es como una semillita, que va creciendo, se va desarrollando como un granito de mostaza. Entonces, comienza en el interior del hombre en el estado de gracia, con el bautismo, se va desarrollando, pero tiene su plenitud en la posesión de Dios en el cielo. Y el reinado social de Cristo es el inicio del reinado de Cristo, que debe ir desplegándose, se debe ir extendiendo todo lo que se pueda, pero la plenitud no está aquí. La plenitud no se da aquí, que donde siempre va a estar mezclado el bien y el mal. Uno hace la utopía marxista, ¿verdad?, donde el paraíso terrenal se daría si uno hace una justa distribución de todos los bienes. Se quedó todo el Estado, evidentemente, y el hombre es tratado como un engranaje más de la gran maquinaria del mundo, donde uno es un productor nada más, reducido a un elemento material productivo. Bueno, sigo. A pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo le haya sido sometido, 1 Corintios 15:28, y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra, en lo que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva a sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo, la imagen de este mundo que pasa. El mundo no quiere que digas qué pasa, no. Le molesta que digas qué pasa, ¿cómo que pasa? Aprovecha el momento que tienes. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Lumen Gentium 48. Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo, cuando suplican: ven, Señor Jesús. Explícitamente el catecismo nos dice que en la liturgia la Iglesia pone eso para apresurar la venida de Cristo. Ven, Señor Jesús. Entonces uno diría: a ver, ¿por qué pides que venga si estamos bien en este mundo? Si este mundo fuera el fin de nuestras vidas, si este mundo fuera lo que dicen, que estamos en la primavera de la Iglesia, entonces ¿para qué le vamos a pedir al Señor que venga? Habría que cambiar el texto de la misa. Y este texto lo tenemos desde los primeros tiempos del cristianismo. Ven, Señor, es ese texto en la misa. Así que desde ahí se está pidiendo, porque nunca la tierra es el cielo y nunca aquí será la felicidad. Y siempre estaremos anhelando por una patria distinta, porque desde el pecado original esto se hizo insoportable. Se hizo un valle de lágrimas y uno está esperando. En su providencia Dios ha hecho que en la medida que pasan los años, cuando es un caso normal y uno se va avejentando, hay un deseo ya de basta. El joven no se muere si le llega así que se va. Pero cuando va pasando el tiempo, uno dice: ya trabajé, ya quiero ir a la casa del Padre. Se va dando algo natural al que tiene fe. El que no tiene fe se le vuelve un tormento.
Pero por eso Dios en su infinita bondad nos ha dado, para que vivamos en la fe, este proceso también hasta natural, de que el alma desea ya liberarse de un cuerpo que le es un poquitito fastidioso, por un momento más. Así es con la vejez. Bueno, voy a seguir. El siguiente número. Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. Todavía no. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación. Y será así hasta el fin del mundo. Esto el mundo no lo quiere entender. Habrá tribulación. Y la prueba del mal, que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos tiempos. Ahí habla de los últimos tiempos. Inaugura el combate de los últimos tiempos. No es lo mismo el fin del mundo, de los últimos tiempos, ¿verdad? En los combates, de los últimos días o de los últimos tiempos. Es un tiempo de espera, de vigilia. Entonces ahí tenemos la primera distinción que la Iglesia misma hace entre fin del mundo y los últimos días o en los últimos tiempos, como se le quiera llamar, porque es lo mismo, un tiempo, días. Días, no, ojo, los últimos días tampoco son días físicos. Los últimos días puede ser una etapa, un tiempo prolongado. Por eso los últimos tiempos, los últimos días, es lo mismo. Por eso cuando la Virgen dice, y al final mi inmaculado corazón triunfará, ¿de qué? De esta lucha, de la tribulación final. Y luego habrá un tiempo de paz antes de la venida de Jesús. El tiempo de paz es universal, pero no total. Es cualitativo, no cuantitativo. No es la totalidad de los seres humanos, sino su gran mayoría. Eso es la gran conversión, la paz que vendrá por la mayoría, porque siempre estará mezclado el trigo y la cizaña hasta el fin de los tiempos. Lo que sí prevalece el bien o prevalece el mal. Ahora está prevaleciendo el mal, pero está el bien metido también. Luego prevalecerá el bien, aunque estará el mal metido. Es un movimiento de balanza. Hasta la cosecha final siempre está mezclado el trigo y la cizaña. Desde la ascensión de Cristo en el Monte de los Olivos, desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente. Eso lo dice, nos enseña la Iglesia, es inminente. ¿Por qué dice así? Obviamente, porque esa inminencia, ¿por qué es eminente que ya llega desde la ascensión? Y no llega, llevamos 2000 años, que son 2000 años. Un día para el Señor son como 1000 años, y 1000 años como un día de ayer que ya pasó. Y además dice que es inminente porque comparado el tiempo con la eternidad, el tiempo siempre es poco, es inminente. Y porque viene sorpresivo, y entonces si es sorpresa vendrá cuando menos lo pienses. Si tú dices, no, pero falta, ya estás haciendo algo que está mal. Por eso la Iglesia todos los días dice, ven Señor Jesús. No lo dice todos los días, lo dice 24 horas al día. Porque en todo lugar del planeta, como está dividido por horas, siempre hay un lugar donde se está celebrando la Santa Misa y se está diciendo, ven Señor Jesús, lo dice la Iglesia. 24 veces al día, en el sentido de los 24 usos horarios del mundo. Millones lo dicen, 24. Ojalá millones diarios, no sé si llegan a millones en la misa diaria. Pero son más de 1000 millones de católicos. Somos. Pero hay muchos, 7 millones más,
que no lo son. O 6 por ahí. 6.000 millones. Aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sin embargo es eminente. Y cuando uno predica que es eminente, que vivamos como si ya viniera el Señor, a veces a uno lo tachan de exagerado. Y esto es el catecismo, uno trata de meterse en el espíritu de la Iglesia. Por eso les digo, hay que leer el catecismo y tener el espíritu de Cristo y de su esposa la Iglesia, para que uno cuando hable, piense con categorías cristianas. Entonces, si yo digo que es eminente la venida del Señor, yo tengo categorías cristianas, hablo con categorías cristianas y trato de proceder con categorías cristianas. Estoy dando a entender, estoy haciendo que las personas capten realmente y van a vivir mejor, porque todas las cosas que son verdaderas llevan al bien de las personas. Entonces, repito, desde la ascensión el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final, hay una prueba final, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Aunque tal acontecimiento y la prueba final, lo dice la Iglesia Católica en el Catecismo, que nadie le diga que no, porque ese no tiene el Espíritu de Cristo. Aunque tal acontecimiento y la prueba final que les ha de proceder están retenidos en las manos de Dios. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Vamos a ver nosotros qué tiene que pasar primero. Acá está, esto lo dice el Catecismo porque yo he hablado de esas cosas y por ahí no les gusta. ¿De dónde saca todo esto? Acá está. Hay que leer el Catecismo, hay que estudiar el Catecismo. Entonces, lo dice la Iglesia, la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Romanos 11, 26 y Mateo 23, 39. Tiene que suceder eso. Del que una parte está endurecida, lo dice San Pablo, Romanos 11, 25, en la incredulidad respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga, el tiempo de la consolación, y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de su profeta. Restauración universal habla de los cielos nuevos y tierra nueva, es que así lo interpreta ahora la Iglesia, pero hay una conversión para que venga el Señor. Estamos esperando una conversión, que es otro de los signos. Una conversión general, no totaliter, de la totalidad de las personas, que no se va a dar nunca, pero sí en su mayoría, para que venga el Señor. Y San Pablo le hace eco: si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Ahí se va a dar enseguida, cuando venga Jesús, la resurrección de los muertos. La entrada de la plenitud de los judíos, la entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles. Primero los gentiles, como está pasando, o sea, la conversión ahora es de los gentiles, desde que está Cristo. Judío todavía no, pero cuando dice la plenitud de los judíos, no es la totalidad de todo judío, sino la sustancia de todos ellos. Como religión se tienen que convertir. No el banquero judío que solo le interesa sacar dinero y ni le interesa, no.
sino Israel como sinagoga, si quieren, el culto, como pueblo, como expueblo de Dios. Dejó de ser el pueblo cuando ya el pueblo no tenía sentido, porque había llegado Jesús. La última prueba de la Iglesia, antes del advenimiento de Cristo, antes de que Él venga, la Iglesia deberá pasar por una prueba final. Ahí está. Otro de los signos antes que venga Cristo. Acá está, lo enseña el Catecismo y lo enseña la Escritura. Entonces, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final. Al final, mi Inmaculado Corazón, nadie contaba que ella iba a estar en esta lucha. Es Dios, pero a través de ella. Acá está. Entonces, deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución, otra de las cosas que tienen que... La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad. Es lo que tiene que venir. Va a quedar develado también el anticristo. El misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporciona una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Si yo llego a decir esto, muchas personas, y yo me refiero a veces a quien debería saber, dice, me va a decir que yo estoy metido en cosas extrañas, en doctrinas así, apocalípticas. Esto es el catecismo de la Iglesia Católica, es la Escritura, pero es el catecismo que interprete, profundiza y me lo propone que yo lo estudie, que yo piense de esta manera, que yo incorpore esta forma de pensar, porque esto es cristianismo. Por eso no hay conversión, porque se desconoce a Cristo. ¿Por qué? Porque no se sabe, no se conoce el catecismo. Estudiar otras cosas sin haber estudiado el catecismo es ridículo en la Iglesia. Es ridículo. Es lo primero que hay que hacer. Entonces voy a leer de vuelta esta partecita. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Esa es otra cosa. No lo vamos a poner ese, pero es otro signo. Se tiene que dar la apostasía de la verdad. Apostatar de la verdad quiere decir que tú sabes que dónde está, pero la dejas y adquieres esta otra postura contraria. Esto es lo que todos aquellos que promueven la homosexualidad, ¿ustedes creen que ellos creen que es algo bueno? ¿Ustedes creen que ellos intelectualmente ven eso como de verdad están convencidos? No. Lo necesitan justificar sentimentalmente, no con la razón, porque la razón le muestra la verdad de las cosas. Entonces, no quieren pensar, no quieren que piensen, sino que se dejen llevar por esa sensibilidad, por lo que tú sientes, haz lo que quieras, pero no pienses. Es la apostasía de la verdad. El relativismo que denunciaba el Papa Benedicto tanto es esto. Es la apostasía de la verdad también. La impostura religiosa suprema es la del anticristo. Catecismo de la Iglesia Católica. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Yo determino las leyes. Yo digo lo que está mal y está bien. No la naturaleza, que no importa que yo contradiga la ley natural. Si esto es ley, tú lo debes cumplir. Hay que defenderse de esa ley injusta. Toda ley que contradice la ley natural o no está en el orden de la ley natural, no se debe obedecer.
Porque hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Una ley que vaya contra la ley natural es ir contra la ley de Dios que puso en la naturaleza, que participa. Esa ley que está en la naturaleza es participación de la ley eterna, que es Dios. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. Voy a leer de vuelta: esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse. O sea, una esperanza mesiánica en la historia. La historia, esto de alguna manera Rahner, este teólogo Rahner, que tiene algunas cositas buenas y otras que son muy peligrosas, también habla de este devenir de la historia que va haciendo perfecto al hombre. Es la historia que me salva, es el desarrollo de la historia, es el progresismo, es eso que me va perfeccionando solito, me va haciendo Dios por participación, me va haciendo. Yo no recibo la gracia así dada, no, el hombre a través del desarrollo de la historia se va santificando, se va perfeccionando, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico, incluso en su forma mitigada. La Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Y cita Pío XI. ¿Se puede citar Pío XI? Sí. Y todo papa anterior se puede citar. Todo papa anterior. Pío XI, carta encíclica Divini Redemptoris, condenando los errores presentados bajo un falso sentido místico de esta especie de falseada redención de los más humildes. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, acá está, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará, que hará descender desde el cielo a su esposa, que se puede entender la Virgen María, El triunfo de Dios sobre porque está hablando aquí de esposa, descender a su esposa, la iglesia triunfante, donde está María como el madre de la iglesia, y fundamentalmente es ella. Pero también esposa por excelencia es María de Dios, porque es la esposa del Espíritu Santo, y con un desposorio mucho más real que los desposorios temporales que nosotros conocemos aquí, aunque no carnal. Pero el sentido esponsalizo es casi infinito, porque toca una criatura que es María, pero infinito de parte del Espíritu Santo, el desposorio con María. Y cuasi infinito entre ella y el Espíritu Santo. O sea, el desposorio, ella es la esposa por excelencia. En el Cantar de los Cantares, cuando aparece la esposa, decimos que la esposa es la iglesia, María y cada una de las almas. Pero yo pondría a la Virgen primera, no porque sea más que la iglesia, pero es la madre de la iglesia. Sí es más en cierta manera, como también es más que Cristo de alguna manera, porque la mamá tiene autoridad sobre el hijo de alguna manera, ¿sí? Entonces aquí también de alguna manera María es más que la iglesia, para que no se me escandalicen, pero por otra parte es miembro de la iglesia, es el corazón de la iglesia, pero también es la madre, y la madre está por encima, y la iglesia le debe obediencia a la mamá. Si María es madre de la iglesia le obedece, como Cristo obedeció a María. Por eso en Fátima hay que obedecer, más cuando la iglesia, que es la esposa de Cristo, reconoce Fátima como una aparición auténtica, hay que obedecerle.
El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final. Después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa, va a haber una sacudida cósmica. A mí me gusta mucho esa expresión que usa el catecismo. Sacudida es cósmica. Mover una caja así. Una sacudida cósmica. Cristo describe, ¿verdad? Se desprenderán las estrellas, el sol se apagará, la luna, etc. Habla de un desajuste, pero es un desajuste necesario para un reajuste. Para resetear. Vamos a desarrollar el tema entonces, vista lo que tenemos aquí dado y otras cosas, porque estamos sabiendo solo un puntito. Ahora cuando veamos la resurrección de la carne, volvemos a leer el catecismo con otras cosas y todo lo vamos metiendo aquí como doctrina, ¿verdad? Porque aquí no es que yo estoy dando clases que a mí me parece, sino que tengo que dar lo que la Iglesia enseña y explicar esas cosas que la Iglesia enseña. Que la Iglesia enseña lo que está en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Eso enseña la Iglesia. Escritura y tradición. La interpreta y la presenta. La cuida, la defiende. No solamente la dice, sino que la defiende. Desarrollo del tema. Vamos a desarrollar el tema que en teología dogmática se le denomina como de novissimis mundi, de aquellas cosas que van a suceder al final del mundo. Se refiere al fin del mundo y a la renovación del mismo. Ojo, no solo es el fin del mundo, es también la renovación, la restauración. Yo hago nuevas todas las cosas. Cielo nuevo, tierra nueva. No es solo cuando llega, sino así como el cuerpo nuestro va a ser regenerado, también toda la creación será regenerada, junto con la regeneración de los cuerpos, en el mismo momento. Porque si está regenerado el cuerpo y no está regenerado la creación entera, entonces, ¿qué hace el cuerpo regenerado en un lugar donde no está regenerado? Y si se diera eso antes, no tendría sentido. Se da en el mismo momento. Según la enigmática expresión de la Sagrada Escritura, los cielos nuevos y la tierra nueva. Vamos a examinar el fin del mundo antes de hablar de la resurrección de la carne y del juicio final, que serán posteriores al fin del mundo, aunque anteriores a su renovación. Bueno, tenemos que poner un orden, ¿verdad? Entonces, primero vamos a hablar de aquí del fin del mundo, después de la resurrección de la carne, del juicio final, para darle un orden. Son los 3 puntos que nos están quedando. Y vamos a abordar 4 cuestiones. ¿El mundo tendrá fin? Primera cosa que tenemos que asegurar, nos asegura la Iglesia. Tiene fin. Aunque los científicos digan que para que se termine faltan 700.000 millones de años para que recién el Sol empiece a perder. No me importa lo que diga la ciencia. La ciencia natural, porque esto es ciencia teológica. El mundo tendrá fin. Signos precursores del fin del mundo, los vamos a ver, sacado de la Escritura. Todo, no vamos a decir nada que no esté en la Escritura y en el Magisterio. ¿Cómo tendrá lugar el cataclismo final? Todo según la Escritura y el Magisterio. ¿Cómo será? Lo vamos a ver. Claro que podemos tener opiniones en base... Sí, a ver, hay opiniones, vamos a manifestar cuáles son las opiniones posibles de tal acontecimiento que está en la Escritura. La renovación del mundo después de la catástrofe. Cielo nuevo y tierra nueva. Eso también lo tenemos. En primer punto, el mundo tendrá fin. Nuestra única iglesia, la única iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, fundándose en los datos explícitos de la divina revelación, ha creído y enseñado siempre que el mundo actual, tal como Dios lo ha afirmado y existe en la realidad, no durará para siempre. Mi abuela lo verá desde allá arriba y creo que yo también.
y ustedes. ¿O no? No sabemos. Llegará un día, no sabemos cuándo, en que terminará su constitución actual y sufrirá una honda transformación que equivaldrá a una especie de nueva creación. Lo dice la Sagrada Escritura. Vamos a ver los textos. Antiguo y Nuevo Testamento. Primer texto, Isaías 65, 67, y también se puede confrontar Isaías 66, 22. Porque voy a crear cielos nuevos y una tierra nueva. Crear. Y ya no se recordará lo pasado, y ya no habrá de ello memoria. Tanta va a ser la novedad que ya, ¿para qué vas a pensar lo que había antes? Y ya todo es maravilloso, todo es nuevo, todo es perfecto. Mateo 24, 29. Se oscurecerá el sol, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las columnas del cielo se conmoverán. A ver, interpretación literal de estas palabras de Jesús puede ser que no sea literal. Por ejemplo, se oscurecerá el sol. ¿Por qué no se puede oscurecer el sol? Pero bueno, la luna no dará su luz, y si se oscurece el sol, la luna no va a reflejar. Las estrellas caerán del cielo, las columnas del cielo se conmoverán. Esas columnas del cielo no es literal, porque el cielo no tiene columnas, pero está hablando de algo que no podemos dejar de pensar que el contenido, ¿cuál es? El sacudón de la caja, como dice el catecismo. ¿Entienden? ¿Eso sí? ¿Lo dice el catecismo? Un sacudón cósmico. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Cristo, Lucas 21, 33, hablando de eso. 1 Corintios 15, 24, después será el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino. Ahí falta una D. El fin de todo está cercano. Sed pues discretos y velad en la oración. Pedro, 1 Pedro 4, 7. Doy los textos, aunque están acá, porque como está siendo grabado para que ya quede. En la expectación de la llegada del día de Dios, cuando los cielos abrasados se disolverán. Esto lo dice San Pedro porque lo escuchó a Jesús y dice cosas que escuchó, porque acá los evangelistas sintetizan y dice cosas interesantes para complementar. Y fíjese que San Pedro, ¿cómo lo entiende tal cual. Dice, en la expectación de la llegada del día de Dios, cuando los cielos abrasados se disolverán y los elementos abrasados se derretirán, pero nosotros esperamos otros cielos nuevos y otra tierra nueva en que tiene su morada la justicia según la promesa del Señor. Y Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habrán desaparecido y el mar no existía ya. No quiere decir que no vaya a haber agua, Puede entenderse que el mar ya no existe, en que quedó desaparecido, no habló de lo que llegó después. Los santos padres, todos unánimes, enseñan lo mismo, por eso yo acá estamos ahorrando tiempo. Todos hablan de cielo nuevo, tierra nueva y de ¿por qué van a hablar de cosas contrarias? Si es muy claro Jesús, es muy claro la Escritura. Y como no ha habido herejías en este sentido, nadie negó esto nunca, la Iglesia no tuvo que hacer ninguna declaración dogmática, simplemente se cree lo que se debe creer y punto. El magisterio, entonces, no ha formulado ninguna definición dogmática, lo dijimos. Razón teológica.
La simple filosofía demuestra el carácter contingente, finito, limitado, transitorio y pasajero de las criaturas materiales. Acá sí, si quiere meter la ciencia, te va a decir que todo es pasajero. Estos rasgos característicos de la materia prueban que no es eterna. Tuvo comienzo algún día, por creación divina, eso no te lo van a decir, y tendrá también su fin. Ahora, si las cosas no fueron creadas, no tuvieron un principio. Fíjense la ciencia natural. ¿O fue creado o no? No fue creado. Entonces, es eterno. Entonces, eso es Dios. Se combinaron dos fuerzas y se produjo el Big Bang. ¿Qué se necesita para un Big Bang? Oxígeno y ¿qué más? Gases, ¿qué más? O sea, ¿y dónde está eso? ¿Y entonces eso de dónde sale? No, eso estaba. Y estaba. Entonces es eterno. Porque ¿cuándo empezó? Y si empezó, ¿quién lo creó? Y si no se creó, es eterno. O sea, la lógica. Tenemos inteligencia para pensar. Así que la creación, ¿cómo no la voy a admitir? ¿Verdad? Cuando se dice el huevo o la gallina, ¿qué fue primero? Se quedan ahí. Obviamente, ¿qué es primero, el acto o la potencia? ¿Qué es primero en filosofía? ¿El acto o la potencia? No puede haber potencia si primero no ha habido un acto. Una vez que está el acto, por eso hay potencia. Porque la potencia no es nada solita. Tiene que estar primero el acto, luego potencia para algo. Entonces, Dios no creó el huevo, que está en potencia de ser gallina. Creó la gallina, que es acto, del cual puso un huevo. ¿Ok? No hay ningún problema para un filósofo. Lo que para los científicos es, ¿qué primero? Es un problema para ellos, porque no usan la lógica. Primero es la gallina, que va a poner un huevo, y de ahí sale la gallina. Ahora, ¿para qué una gallina? Porque entonces tuvo que haber creado dos huevos, uno para un gallo, otro para una gallina. Fíjense que, a ver, ¿cómo lo piensas? A ver, ¿qué piensa? ¿Por qué no piensan? Dios, si fue el azar, ese azar que es Dios, porque si es el azar que apareció una gallina, tuvo que haber aparecido un gallo. Al mismo tiempo, sin que se muera primero la gallina, tiene que aparecer también el gallo, complementario, perfecto. El ojo de un gallo ya se pone a analizar cómo ve. Una retina que ve está viva. O sea, a ver, piensa el azar, ¡wow! Y el azar puso una mosca, y la mosca macho y la mosca hembra. ¡Wow! En el mismo tiempo, antes que muriera la mosca, que duran, creo que 15 días, 20, una mosca. Rápido tiene que estar la otra también, Si no, pic. Los piojitos y todo. Y ese azar, no lo creo. A veces ese azar combinó cosas para que el hombre exista. Es bárbaro. Así que si yo combino un vaso, un libro, una piedra, todo. Inteligente. Qué inteligente. Bien, vamos entonces a los signos precursores del fin del mundo. Les digo, si el ser humano utilizara la razón, el amor a la verdad, esto se llama apostasía de la verdad. No quieren pensar, no quieren reconocer. Y es un pecado contra la luz tremendo. Tremendo. Por eso, creer en Dios y creer más que nada en Cristo como Salvador
es prácticamente la salvación total. Porque uno puede ser un perverso, siempre tenemos pecado, lo que sea. Pero si tú crees, esa fidelidad a la verdad, que tú crees y nunca la dejas de lado, eso es muy importante para alcanzar la salvación eterna. Pero por más que tengas mucha bondad humana, natural y todo lo que quieras, pero no tienes amor y has caído en la apostasía de la verdad, donde es relativo y no te importa, esa persona, por más que haga cosas buenas, corre gravísimo riesgo de condenarse. Por eso tanto habla la Escritura. ¿En dónde está la salvación? En aceptar que Cristo nos redimió, que es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Entonces, este es el punto inicial, claro. Después falta la acción del hombre, la moral. Pero si yo no tengo el primer punto, no voy a tener el segundo. ¿Por qué vivo bien? Porque creo en esto. Y lo quiero llevar a la práctica en actos concretos, con el ejercicio de la voluntad. Pero yo no puedo ir a hacer cosas buenas si esto está oscuro. Eso está desconectado de la luz, de Dios, de Cristo, de la gracia. Está desconectado, no tiene sentido. Por eso también en la vida espiritual la fidelidad a la verdad. A ver, espera. No te levantes, faltan 30 segundos. Ya está. No hagas eso. No seas infiel en lo poco, porque serás infiel en lo mucho. Bueno, ya una palabrita, estamos en tiempo de silencio. Una palabrita, ya casi es, pero no es. Ya casi es, pero no es la hora. Fidelidad en las cosas más mínimas del alma, para que Cristo reine, ¿verdad? De verdad, ahí es cuando reina, en esa fidelidad. Es muy importante lo que está aquí en el entendimiento, para que después la voluntad y todo lo otro vaya detrás y con firmeza. Uno es capaz de dar la vida por cosas que ve con el entendimiento muy claramente. Si yo tengo un perfecto conocimiento de lo que es la Eucaristía, voy a dar la vida antes que la profanen. Pero si yo no tengo la cosa muy clara, salgo corriendo. Bueno, hay tantas hostias por todos lados que voy a dar la vida por esto, y hay tantas. Se caen tantos pedazos de hostia por todas partes y hay una más, hay un trocito de hostia ahí, se la quieren profanar, salgo corriendo, lo justifico. Y tal vez me quede tranquilo toda mi vida, porque digo, mira si hubiera dado mi vida por una, si hay tantas hostias. Es la interpretación que tú tienes de Cristo. Es tu interpretación. Tu fidelidad a la verdad te lleva a tener conductas muy distintas uno de otro. Porque uno corre, el otro da la vida. Y a otro ni siquiera le importa, ni corre, ni da la vida, ni importa. Entonces, todo depende de lo que está acá. Por eso la fe es primero. El conocimiento de la verdad. La verdad nos hará libre, dice la Escritura. San Juan, lo dice Cristo. La verdad os hará libres. El signo precursor del fin del mundo. En la Sagrada Escritura se nos dice que nadie absolutamente sabe cuándo sobrevendrá el fin del mundo. Cristo resucitado advirtió a sus apóstoles que no les correspondía a ellos conocer los tiempos de los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder soberano. En el Evangelio les había ya dicho que de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ya se comprende que el Hijo no lo sabía, como formando parte de su mensaje mesiánico, ¿verdad? O sea, como hombre él no tenía la voluntad de darlo a conocer. Sin embargo, la misma Escritura nos proporciona ciertos signos o señales por donde puede conjeturarse de algún modo la mayor o menor proximidad del desenlace final. No se nos prohíbe examinar esas señales, pero es preciso tener en cuenta, ¿ven cuántos errores que tengo que ir corrigiendo? Así que les pido disculpas si en los apuntes
también aparecen. Que tener en cuenta que son muy a grandes confusiones, sobre todo por el evidentemente metafórico y ponderativo de muchas de ellas. Vamos ahora con sobriedad y moderación a recoger estas señales precursoras de la segunda venida de Jesús, fundamentándolo en la Sagrada Escritura, en el Magisterio. Primera señal, antes de que venga Jesús, ¿qué tiene que suceder? La predicación del Evangelio en todo el mundo. Se tiene que dar primero, en todo el mundo. Ya vamos a explicar un poco qué es esto. Lo anunció el mismo Cristo al decir a sus apóstoles: será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Testimonio para todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahí está. ¿Para qué yo quiero tanta explicación de catecismo y todo? Y está muy claro lo que dice Jesús. No obstante, el catecismo me lo enseña también. Luego, después vendrá el fin. Será anunciado a todo el mundo. Y nuestra pregunta es si fue anunciado a todo el mundo. ¿Sí? Que sea anunciado no significa que el mundo lo haya aceptado. Anunciado significa que lo conocen o no lo conocen. A lo mejor no conocen al verdadero Cristo, pero sí conocen el mensaje. En todo el mundo sí. China combate. No se puede tener una Biblia, te lo combate, entonces saben qué hay en la Biblia, saben quién es Cristo, no se puede tener un crucifijo, saben quién es. En la India, en Mongolia, en Rusia, en todas partes, en África. Donde saben menos es en Europa en este momento. Y también dijo así: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en otro lugar: seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Pero el primer texto es el que me permite interpretar los siguientes de esa manera, porque el primero fue muy clarito. Luego vendrá el fin. Estos pasajes no hay que entenderlos en el sentido de que toda la gente se convertirán de hecho al cristianismo, sino únicamente que el Evangelio se propagará suficientemente por todas las regiones del mundo. Ni se puede afirmar tampoco que el fin del mundo vendrá inmediatamente después que el Evangelio llegue a los confines de la tierra. Tampoco dice, una vez que lleguen a todas partes. No, es condición previa. Después no sabemos cuándo, pero eso tiene que pasar primero y creo yo que este está cumplido. Este se cumplió ya. Segundo signo precursor, la apostasía universal. Lo anunció también el mismo Jesucristo y lo repitió luego San Pablo. Dice así la Escritura, lo dice Jesús: se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos y por el exceso de la maldad se enfriará la caridad de muchos. Mateo 24, 12. Y Lucas 18, 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Habla de una apostasía. Que nadie en modo alguno os engañe, porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. ¿Antes de qué? Antes del fin del mundo, está hablando del fin del mundo, y dice que nadie en modo alguno os engañe, porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. 2 Tesalonicenses 2:3. Esta apostasía de la fe no será total en todo el género humano, que la Iglesia no puede perecer. La mayoría de los, en cuanto son sociedades políticas, renunciarán al cristianismo. Y es lo que está pasando. De forma que los principios, leyes, escuelas, organización familiar y en general toda la vida pública será contraria a las normas de la fe. Al mismo tiempo, la vida individual, o sea, yo creo que se dieron las dos cosas. Se propagó a todo el mundo y se está dando esta apostasía. Esta se está dando, no sé si se acabó de dar o todavía falta más.
pero que se está dando es evidente. Al mismo tiempo, la vida individual de la mayor parte de los hombres discurrirá también por causas contrarias al cristianismo. Viven como si Dios no existiera. Aunque nunca faltaría del todo almas sinceras que conservarán incontaminado el espíritu cristiano hasta el fin de los siglos. Claro, siempre habrá gente buena. El resto fiel, del cual también habla la Escritura, un resto fiel. Bueno, estos dos puntos para mí, uno ya realizado, tal vez 50 años atrás ya se podría haber, y tal vez 100 años atrás ya conocían en todo el mundo, y tal vez antes. Pero con los medios de comunicación ya es muy fácil eso, y la apostasía universal es evidente, así que hay que solo mirar cómo vive un católico, en general, tomar 1000 al azar, en todo el 1000, y ver cómo vive. Tercero, la conversión de los judíos. Esto también sale en la Escritura, ¿verdad? Ya lo vimos, y en el Catecismo, que fue anunciada por San Pablo de esta manera: pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura: vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades. Dios permitió la apostasía de su pueblo predilecto para llevar la salud a los gentiles. Esto lo dijo San Pablo en el versículo 11. Pero se arrepentirán en su día y volverán a ser injertados como ramas naturales en su propio tronco. Lo dice en el versículo 24 de esa misma carta de los Romanos 11. Ya que las promesas y dones de Dios son irrevocables, versículo 29. En definitiva, Dios permitió la apostasía e incredulidad de todos a fin de tener compasión y misericordia de todo el género humano. Versículo 32. ¿Cuándo habrá de realizarse esta vuelta de Israel a la verdadera fe? ¿En qué medida y proporción? ¿Con qué manifestaciones externas? Y hay otros tantos misterios que nadie absolutamente podrá aclarar. Bien, entonces, más que nada le fue muy claro el catecismo, ¿verdad? Que la conversión también de todos los judíos, de los judíos. El cuarto punto, el advenimiento del anticristo. Consta igualmente en la Sagrada Escritura este advenimiento: 2 Tesalonicenses 2, 3, 11, 1 Juan 2, 18 y 22. Pero podría entenderse por tal cualquier manifestación del espíritu anticristiano, el pecado, la herejía, la persecución, etc. Ello justificaría plenamente y a la letra la expresión de San Juan que afirma que el anticristo se halla ya en el mundo. Si el anticristo no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser una institución. El pecado, la herejía, la persecución, porque San Juan dice que ya estaba instalado el anticristo. Pero entre los santos padres y teólogos posteriores prevaleció la creencia de que será una persona individual. Los padres se inclinaban a afirmar que era una persona individual, pero no tenemos la seguridad. Puede ser una institución, una persona que desplegará, permitiéndolo Dios, un gran poder de seducción con falsos prodigios que engancharán a muchos. Finalmente será vencido y muerto por Cristo, con el aliento de su boca, o sea, con la simple manifestación de su divina voluntad. Será extinguido, será muerto si es persona física, o será extinguido si es una ideología, si es una cuestión política o lo que sea. Entonces, el advenimiento del anticristo, que ya según San Juan estaba haciendo su aparición. Quinto, la aparición de Elías y Enoc. Esto lo sacamos de algunos textos, ¿verdad? Ojo que cuando se enseñaba también que cuando Cristo viniera la primera vez, iba a ser precedido por Elías.
Y los apóstoles dijeron, Señor, pero ¿cómo se dice que Elías iba a preceder a la venida del Mesías? Bueno, hablando de él, y tú eres el Mesías. ¿Cómo puede ser que Elías, que diga la Escritura que precederá esa venida? La da a entender Elías. Va a venir en carne, va a volver a aparecer, pero él no apareció. Y Jesús le dice, Elías vino, hicieron con él lo que quisieron. Lo metieron preso, lo decapitaron. Y San Juan comenta, hablaba de Juan el Bautista, que vino con el espíritu de Elías. Entonces hay que saber interpretar. Acá también va a venir Elías y Enoc antes. Yo creo que va a venir un profeta, gente muy buena que Dios prevé, que vengan con el espíritu de Elías, de Enoc, a proclamar. ¿Por qué no? Ay, no sé, porque acá dice la Escritura. ¿Por qué Dios creó a Adán? Si me deja desarrollarlo, madre, son 5 renglones, y se lo explico. ¿Por qué no? Ok, déjeme que vamos a expresar, vamos a poner los textos. Es otra señal misteriosa que solo de una manera muy confusa puede apoyarse en la Sagrada Escritura. Es el profeta Malaquías quien habla, hablando de Elías, dice así: ved que yo mandaré a Elías, el profeta, antes que venga el día de Yahvé. Grande y terrible, el día de Yahvé. De acá sale el texto para la primera venida, que los apóstoles también creían que se refería, el día de Yahvé era la venida del Mesías, la primera, pero no sabían de la segunda. Pero esta se refiere a la primera y a la segunda. Porque la primera y la segunda es la venida de Yahvé. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Malaquías 4, 5, 6, también Mateo 17, 10, 13. En cuanto a Enoc, nos dice la Sagrada Escritura que por la fe, ahí está, madre, por la fe fue trasladado sin pasar por la muerte y no fue hallado porque Dios le trasladó. Es decir, tuvo una gracia, tuvo algo que Dios le ha dado en virtud de su fe. Entonces, que venga el espíritu de Enoc significa que venga alguien que conducirá al pueblo a la fe. Para mí, el espíritu de Elías y el espíritu de Enoc están en la Santísima Virgen María. En su entendimiento, guiándonos con su sabiduría, con Enoc, la fe, y el espíritu de Elías en su voluntad, en su fuerza interior, en su corazón inmaculado. Para mí que podría entenderse en ella estas dos personas, porque también ella es la precursora de Cristo. Ella podría perfectamente encarnar en ella el espíritu de ambos. Es una opinión mía, pero ahí todo es opinable de cómo va a ser. Es una opinión mía. Muchos santos padres, entre los que se encuentran San Agustín y San Jerónimo, interpretan de Elías el misterioso episodio de los dos testigos que lucharán con el anticristo y serán muertos por él para resucitar después gloriosamente. Esto está en Apocalipsis 11, 3:13. Pero otros padres y expositores sagrados dan otras interpretaciones muy diversas. Nada absolutamente se puede afirmar con certeza sobre este particular. Esto es lo único que se sabe. Se pueden opinar muchas cosas, pero esto es lo que se sabe. Van a presidir el día de Yahvé, de la venida de Yahvé, de la manifestación de Yahvé. Ahora, como esto no es tan medible como lo otro que estamos viendo, esto es menos literal. ¿Quién va a encarnar ese espíritu de fe de Enoc o el espíritu de Elías, el espíritu de esa fuerza interior de su corazón, de su voluntad? ¿Quién? ¿En dónde va a estar eso expresado? En San Juan Bautista lo vimos. En realidad la que preparó la venida es María, porque ella dijo, fiat, la recontrapreparó y la ejecutó.
Así que ella es la precursora de Cristo. Ella está primero y tiene el consentimiento, si no hubiera dicho fiat, no se hubiera dado la encarnación, la precursora, y que va a visitar a Isabel y santificar al que va a preparar. Ella santifica al amigo del esposo, va a santificar a quien va a encarnar el espíritu de Elías y preparar como amigo del esposo la venida de Cristo. Así que ella es más todavía que lo santifica, porque no es más el que es santificado, sino el que santifica, porque tiene la fuente de la santificación, tiene el poder de hacerlo. No es más el efecto que la causa. María es más que San Juan Bautista. ¿Alguna pregunta, madre, ahora? Porque él, por la fe debe ser, pero las cosas de Dios. ¿Por qué San Juan Bautista y no otro? Era primo de Jesús. Todo queda en familia, ¿verdad? No sé si puedo decir una opinión. Sí, adelante, madre, que la están escuchando mucha gente. Adelante, pero póngase los micrófonos. A ver, ahí está prendido. Que yo pienso que el espíritu de Elías, me llama mucho la atención que Sor Lucía, la Santísima Virgen, la mandó al Carmelo, y el Carmelo es el espíritu de Elías, ¿no? Entonces, y mostró la Virgen del Carmen. Y le mostró, y el escapulario, y la mandó al Carmelo. Entonces, a mí me parece, ¿no? Pero, y otro signo que se me hace muy curioso, que sobre todo los católicos consagrados al Inmaculado Corazón de María, todo este espíritu que se ha venido, ¿no? de consagración a nivel mundial, ¿no? de que ya se ha difundido mucho por muchos movimientos y grupos el tema de la consagración al Inmaculado Corazón de María, pero alguien que lo impulsó, que lo trabajó durante muchos años y que creo que puede ser como no raíz, pero sí un pilar fundamental, fue el padre Luciano Cicciarelli, cuando difunde por todo el mundo y en muchos idiomas el Tratado de la Verdadera Devoción, que después resultó que tenía otro nombre, otro título, ¿no? Al final, que era Preparación para el Reinado de Jesucristo. Y el padre Cicciarelli, desapareció en medio. No, desapareció como no. Yo creo que se lo arrebató el Señor, ojalá. Ojalá se lo haya arrebatado el Señor, ¿verdad? Porque no se sabe nada de él. Qué misterio, ¿no? Como Felipe hoy, que hemos leído, ¿verdad? Que fue arrebatado. ¿Ve? Estábamos hablando del don de los cuerpos glorificados de agilidad, y aquí Felipe fue arrebatado después de explicar al eunuco y bautizar. El Espíritu lo transportó. ¡Wow! Sin boleto, sin equipaje, un vuelo relámpago, apareció en otro lugar. O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo se explica con este cuerpo que tenemos? Solo por milagro. En el cuerpo glorificado no será un milagro, va a ser algo propio de la naturaleza del cuerpo glorificado, pero acá sí es un milagro. Pero Enoc también desapareció. ¿Dónde está? No lo sabemos. Lo vieron subir en carro de fuego, arrebatado por el Señor, pero ¿a dónde? Fue arrebatado al cielo, sí. Veo que el cielo puede entenderse hacia arriba, pero Felipe también puede haber sido arrebatado, pero no necesariamente tiene que ser el cuerpo y alma en el cielo, no es. Al menos la Iglesia no lo enseña, y lo único que dice es que solamente María y Cristo están en cuerpo y alma en los cielos. Lo habrá arrebatado al desierto para quedarse un tiempo haciendo oración y penitencia y morir después y llevárselo. No lo sabemos. Misterios, ¿no? También dicen que Moisés se lo llevó el Señor el cuerpo porque no lo encontraron más al cuerpo. No, otros dicen que fue oculto, fue sepultado y no se sabe más dónde quedó porque fue sacado de ahí y llevado a otra parte por persecuciones y no sé qué cuántas cosas, pero no es que no se sepa dónde hay un cuerpo, no se concluye que haya sido resucitado y elevado al cielo, porque hay muchos cuerpos desaparecidos, más en México, ¿eh?
Bueno, sexto, grandes calamidades públicas. Otra cosa, grandes calamidades públicas, aunque esto es muy relativo, porque uno dice, ¿cuándo es grande? Ahora es grande, pero y mañana es más grande, y después es más grande. Entonces, tienen que ser grandes, pero bueno, es muy relativo. Es el mismo Jesús que anuncia en el Evangelio varias de estas calamidades. Dice así: oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no os turbéis, porque es preciso que esto suceda, mas no es aún el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares, pero todo esto es el comienzo de los dolores. Mateo 24, 6, 8. Sabemos que este discurso escatológico está lleno de dificultades y misterios. En él se habla unas veces de la ruina de Jerusalén, otras del fin del mundo, otras de ambas cosas a la vez. Por eso tampoco no está... no es Santo Tomás que se para, está hablando, enseñando de otra manera. Cristo no sé, o sea, Santo Tomás enseña todo esquemáticamente un desarrollo perfecto, pero eso lo limita. Cristo habla de tal manera que no se limita. Todo lo que dice está interpretado, sigue siendo interpretado en 1.000 millones de maneras y profundizado. Porque todo lo que no está encajonado en un esquema, entonces no tiene límite. Pero para nuestro modo de entender es mejor el esquema. Aunque después hay que salirse del esquema para dejar que el espíritu vaya más allá de él. Pero uno estudia lógica, lo más esquemático que existe. Premisa mayor, premisa menor, conclusión, no me deja salir de ahí. Pero es necesario que lo aprendas a hacer, luego suéltate. Lo digo para los que conocen filosofía ahora. Va un teólogo llamado Navenbauer, alemán, creo que es alemán, Navenbauer, escribe diciendo: Cristo habla de los suyos como si tuvieran que presenciar aquellos signos de su nueva venida, a pesar de que sabía muy bien que ese nuevo advenimiento estaba muy lejos todavía. ¿Por qué habla así? Pues porque quería que los suyos estuvieran siempre prevenidos para su venida, cuyo tiempo preciso quiso que permaneciera oculto, aunque en algún sentido muy real y verdadero, a la muerte de cada uno ocurre el advenimiento de Cristo juez, y por eso se explica que los mismos apóstoles exhorten a los fieles a permanecer siempre preparados para el día del juicio. Cristo mismo, bueno,